¿Alguna vez te has hecho una limpia espiritual o una limpia energética? ¿O la has visto? Bueno, pues aquí te lo voy a mostrar. Comencemos con un poco de historia. Esta noche acaba de pasar y a esta se le llama la Noche de San Juan, que se extiende desde el 23 al 24 de junio, cuando el mundo se detiene un instante frente a su propio reflejo. Es una noche en la que el aire cambia de densidad y el tiempo parece durar antes de avanzar. Dicen que no es solo una celebración, es un umbral. En esa noche, antiguas tradiciones hablan de cierres invisibles, de ciclos que terminan sin hacer ruido pero dejando huella. Se dice que el fuego no solo ilumina, sino que consume aquello que ya no tiene lugar, y que el agua no solo limpia, sino que arrastra lo que uno no se atreve a soltar. Hay quienes creen, durante estas horas, las intenciones pesan más, que los deseos no se pierden en el aire, sino que encuentran camino hacia algo que escucha. Por eso, en distintas culturas, las personas escriben aquello que desean dejar atrás y lo entregan al fuego. Observan cómo se consume, como si al arder el papel también se deshicieran las cadenas invisibles que lo acompañan. Otros encienden velas o grandes fogatas, como si el fuego pudiera guiar lo que dentro de uno aún está en sombras. Algunos se acercan al mar, a los ríos o preparan aguas con hierbas y flores, buscando en ese contacto algo parecido a la purificación o al perdón. Y en medio de todo ello, queda una pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que parece flotar en el ambiente persistente, inevitable. ¿Qué parte de mí ya terminó su ciclo? ¿Qué debo dejar atrás antes de cruzar hacia lo que viene? Porque en la noche de San Juan, más que pedir deseos, se aprende a escuchar los ecos que uno decide soltar en la oscuridad. Ahora, después de esta introducción, les voy a contar lo que mi amiga Romy, que es experta en leer tarot y en hacer limpias, lo que ella hizo justamente en esta noche de San Juan. Todo comenzó con 3 rituales de purificación, 3 actos aparentemente sencillos, pero cuyos resultados terminarían siendo mucho más inquietantes de lo esperado. El primero consistió en una limpia con agua bendita y sal, aplicada sobre los pies. Desde hace siglos, el agua salada ha sido considerada un elemento de purificación capaz de absorber cargas negativas. Sin embargo, al finalizar el ritual, el agua había perdido su completa transparencia. Se había vuelto turbia, oscura, como si hubiera arrastrado consigo algo que no puede verse a simple vista. El segundo ritual que ella llevó a cabo fue un poco más personal. Ahora van a saber por qué. Porque consistió en escribir una carta con todo aquello que Romy deseaba dejar atrás: miedos, heridas, defectos, recuerdos dolorosos, emociones que ya no quería cargar. Una vez terminada la carta, la rasgó y lo colocó dentro del vaso de una vela y dejó que el fuego la consumiera por completo, simbolizando el fin de un ciclo. Pero esa noche nada ocurrió como debía. El papel tardó un tiempo inusualmente largo en arder. En lugar de consumirse rápidamente, parecía resistirse al fuego, como si algo impidiera que desapareciera. Los minutos pasaban y la llama apenas lograba avanzar. Fue entonces cuando ocurrió algo todavía más extraño. La tensión térmica terminó fracturando el vaso de la vela, no una, sino 3 veces, dejando 3 profundas grietas perfectamente visibles. Al observar el vidrio desde otro ángulo, Romy asegura haber distinguido una silueta inquietante. Entre las fracturas parecía formarse la figura de la muerte. Tal vez fuera una simple ilusión creada por la luz y el cristal, o quizá no. Pero aquella imagen quedó grabada en su memoria. El tercer ritual adaptaba una antigua tradición de la noche de San Juan. Como era imposible encender una hoguera dentro de su casa, utilizó una vela colocada sobre un cenicero para representarla. Después, saltó 7 veces por encima de la llama. Según la tradición, cada salto simboliza el cierre de una etapa y el nacimiento de otra. Sin embargo, mientras la vela ardía, comenzaban a aparecer detalles que llamaron su atención. En la punta de la mecha empezó a formarse una extraña acumulación de cera carbonizada. Su aspecto recordaba al de una pequeña flor o incluso una palomita de maíz. Dentro de ciertas corrientes esotéricas,
Estas formaciones son interpretadas como puntos donde la vela estaría concentrando la energía negativa que intenta disipar. Lo más sorprendente fue que aquella masa no apareció una sola vez, se desprendía, caía y poco después volvía a formarse, una y otra vez, como si el trabajo de la llama aún no hubiera terminado. Al mismo tiempo, la mecha parecía hundirse lentamente sobre sí misma, dando la impresión de estar agotándose antes de tiempo. Para Romy, aquello representaba el enorme desgaste energético y emocional que el ritual estaba absorbiendo. Pero hubo un detalle que la dejó completamente desconcertada. En la llama de la vela comenzó a distinguirse una figura encorvada. La curvatura era especialmente pronunciada a la altura de los omóplatos, exactamente en la zona donde ella llevaba semanas sintiendo un intenso dolor de espalda. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O una manifestación simbólica de aquello que ella estaba intentando liberar? Romy cree que la respuesta se encuentra en todo lo que había vivido durante los últimos meses: la constante lectura del tarot, el estrés acumulado por el trabajo y el contacto con personas cuya energía considera negativa habían terminado por desgastarla emocionalmente. Por eso eligió precisamente la noche de San Juan para realizar esta limpieza. Para muchos, esta celebración representa uno de los momentos de mayor carga simbólica del año. Así como la luna es capaz de mover las mareas, se cree que esta noche moviliza aquello que permanece oculto dentro de nosotros, convirtiéndola en el momento ideal para cerrar ciclos, purificar el espíritu y comenzar de nuevo. Romy afirma que, aunque conoce prácticas que podrían utilizarse con fines oscuros, ha decidido dedicar su conocimiento únicamente a sanar, limpiar y guiar a quienes buscan ayuda espiritual. Pero quizá el fenómeno más difícil de explicar ocurrió frente a dos velas. Ambas permanecían una junto a la otra, bajo las mismas condiciones y sin corrientes de aire aparente. Sin embargo, reaccionaban de forma completamente distinta. Una llama permanecía inmóvil, serena, casi perfecta. La otra no dejaba de agitarse violentamente, como si algo invisible la empujara de un lado a otro. Lo más desconcertante era que la llama inquieta estaba protegida dentro del vaso de cristal, mientras que la vela expuesta al aire apenas se movía. Una escena que, al menos por unos instantes, parecía desafiar toda lógica y dejaba una última pregunta suspendida en el ambiente. ¿Era simplemente el comportamiento normal del fuego o aquella noche había algo más observando desde la oscuridad? Al final, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Todo lo que ocurrió aquella noche tiene una explicación completamente racional? Es posible. La física, la temperatura, las corrientes de aire, la composición de la cera o incluso el fenómeno psicológico llamado pareidolia, que es la tendencia del cerebro a encontrar figuras y patrones donde no los hay. Eso podría explicar gran parte de lo que vimos. Sin embargo, la historia de la humanidad está llena de experiencias que, durante siglos, fueron consideradas supersticiones hasta que la ciencia encontró la manera de comprenderlas. También existen fenómenos que aún hoy permanecen sin una explicación definitiva. Quizá las energías de las que hablan tantas tradiciones espirituales no sean más que una metáfora de nuestras emociones, del estrés que acumulamos o de la influencia que ejercen las personas o los ambientes que nos rodean. O quizás exista algo más. Tal vez nuestras emociones, nuestros pensamientos y las personas con quienes convivimos generan una influencia mucho más profunda de lo que hoy somos capaces de medir. Una fuerza sutil que, aunque todavía escape a los instrumentos de la ciencia, puede llegar a afectar nuestro bienestar físico, mental o espiritual. No lo sabemos. Y precisamente ahí reside el verdadero misterio. Lo que sí parece innegable es que dedicar un momento para mirar hacia nuestro interior, dejar atrás aquello que nos hace daño y buscar la paz con nosotros mismos puede tener un efecto positivo, independientemente de cuál sea la explicación. Personas como Romy dedican su tiempo a acompañar a quienes buscan ese equilibrio. Para algunos será un camino espiritual, para otros una forma de introspección y crecimiento personal. En cualquier caso, su intención es ofrecer esperanza, ayudar a sanar heridas emocionales y recordar que siempre es posible comenzar de nuevo. Porque al final, más allá de las creencias de cada uno, todos cargamos con emociones, preocupaciones y cicatrices invisibles. Y si existe un ritual verdaderamente poderoso, quizás sea aquel que nos impulsa a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos.
Yo soy Sam y esto fue Ecos en la Oscuridad. Hasta el próximo misterio.